Volvemos aquí al estudio en Vía Pública y vamos a hablar de esta semana clave que está viviendo el Consejo Constitucional. El día viernes comenzaron ya las votaciones en el Pleno, dejaron ya la instancia de las votaciones dentro de las comisiones y ya comienza entonces la deliberación en el Pleno del Consejo, donde todos los consejeros y consejeras están llamados, por cierto, a manifestar su opinión respecto a las enmiendas. Y para hablar sobre esto, sobre la jornada también de votaciones, estamos ya junto a Paloma Zúñiga, consejera constitucional de Revolución Democrática. Paloma, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Y estamos también junto a Pilar Cuevas, consejera constitucional de Renovación Nacional. Gracias, Pilar, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Marco. Gracias por invitarnos. Fue una jornada bien movida, algo bien intenso también, si es que lo comparamos con lo que se vivió, por ejemplo, el día viernes, cuando comenzó las votaciones ya de lleno en el Pleno. Y si lo comparamos, por ejemplo, también con la instancia previa, que ya se veía algo de tensión entre los distintos bloques que integran o que forman parte del Consejo Constitucional. Y si pudiéramos resumir la jornada de este jueves en algunos titulares, podríamos hablar que se aprobó, por ejemplo, la protección de la vida de quien está por nacer, ahí haciendo una diferencia entre del que está por nacer y quién está por nacer, la objeción de conciencia tanto personal como institucional también, reclusión domiciliaria para enfermos terminales, entre otras enmiendas que fueron aprobadas durante la jornada en el Pleno. Comencemos por una de las que ha generado mayor ruido durante la jornada, que ha sido probablemente la que habla de la protección de la vida de quien está por nacer. Comencemos con usted, Paloma, conversando sobre esta enmienda que finalmente fue aprobada durante la jornada. ¿Cuál es su opinión respecto a esta y lo que podría generar la aprobación de esta enmienda y que se plasme finalmente en el texto, en la propuesta de texto constitucional? Sí, bueno, a nosotros nos parece un error haber insistido con esta norma. Nosotros hemos sido súper claros en el sentido de que esta propuesta constitucional lo que tiene que hacer es unir más que dividir. Y de cierta forma aquí hay dos opiniones que son bastante legítimas, ¿cierto? Quienes están por defender cómo está hoy día el sistema, ¿cierto? Que petrifica la discusión del aborto libre, y quienes estamos legítimamente a favor de abrir ese debate. Entonces nosotros esperábamos que este debate fuera bastante más habilitante y que permitiera la discusión en el Congreso, y eso permitiera, por supuesto, avanzar en una sociedad más moderna, ¿cierto? Que mira hacia el desarrollo, y para eso la libertad de las mujeres no puede estar en cuestión, ¿cierto? Y atrapada dentro de una norma constitucional, lo que a nosotros nos parece, por supuesto, responsable, entendiendo que el objetivo de este nuevo proceso era precisamente unir y no dividir. Pilar, su visión respecto a la aprobación de esta norma. Dicen muchos, sobre todo del oficialismo, que esto viene a retroceder un poco el camino respecto a los derechos y las libertades de las mujeres. Mira, de quién se puede arrogar la representatividad de todas las mujeres hoy día es bien difícil decirlo. Nosotros creemos que nadie tiene derecho a arrogarse la representatividad de todo el espectro femenino. Pero lo que hoy día hemos aprobado, que es el reconocimiento de la vida de quien está por nacer, que el anteproyecto no lo decía, más que dividir, lo que hace es reconocer que hay vida antes de nacer. Para unos, y lo ha dicho Paloma, ellos quieren llegar y avanzar en el aborto libre. Para nosotros, como bancada de Renovación Nacional, que tenemos matices de diferencia, estamos y defendemos lo que has avanzado hasta ahora en el aborto de 3 causales, lo hemos dicho incansablemente, pero no estamos por el aborto libre, no creemos en eso y no queremos avanzar en eso, pero sí defender la vida del que está por nacer. Entonces, es legítimo, cada uno tiene sus posturas, pero nadie tiene derecho a imponerle al otro. Por lo tanto, que la Constitución establezca simplemente que se protege la vida del que está por nacer y que se prohíbe la pena de muerte, y no se habla del aborto, ni se prohíbe el aborto, sino que simplemente queda habilitado, y fue hoy día debatido ampliamente por los expertos, queda habilitado el aborto en 3 causales, como está hoy día consagrado en la ley. Y a su juicio no abre, esta normativa la puerta para que finalmente, posteriormente, ya una vez aprobada, supongamos, esta propuesta constitucional, ¿nos abre la puerta quizás para que se retroceda en el aborto a 3 causales? No, en absoluto. Quedó bastante demostrado con ejemplos de derecho comparado. Y mira, siempre en las constituciones tú puedes encontrar normas que finalmente podrás ir al Tribunal Constitucional, o la Constitución podría ser un simple papel, como han dicho algunos. Lo que importa es después las leyes, por eso se le consagra la ley. Y dice, la ley protege la vida de quien está por nacer. Por lo tanto, se le encarga al legislador, y en este sentido sí es una constitución habilitante, para que sea el Congreso
a través de los diputados y senadores, quien finalmente defina a través de la ley cómo se procede. ¿Paloma? Nosotros creemos que efectivamente es un retroceso y de hecho incluso la Constitución del 80 ha usado la ley de que él protege la vida del que está por nacer como un impedimento para lograr la libertad plena de las mujeres, que es nuestro objetivo, por supuesto, que las mujeres elijan cómo, cuándo y dónde ejercer su derecho libre de ser madre. Eso a nosotros nos parece fundamental y creemos que evidentemente esta norma retrocede a un avance que ya es una certeza, ¿cierto?, que es el aborto en 3 causales, y nosotros creemos que esto cuestiona esa certeza que ya hemos avanzado y es un derecho ya otorgado a la sociedad. Yo quiero hacer un punto. El cómo, cuándo y dónde elegir a ser madre me parece fantástico, pero cuando ya tienes un ser dentro de tu vientre, cuando está la educación sexual, está la píldora del día después, hay muchas fórmulas. Entonces, a mí me parece inaceptable que en este aras de las libertades de las mujeres tú puedas decidir embarazarte y abortar libremente sin ninguna restricción. Distinto es el aborto en 3 causales, que ya es una discusión hecha, son causales que son muy dolorosas, ya se discutió y estamos de acuerdo con eso, porque a nadie le gustaría que pasara algo así. Pero, por favor, si igual está la píldora del día después, ¿por qué embarazarse y después abortar? Para mí es una vida y así me formaron y así voy a seguir. Tengo la voluntad de entender el aborto en 3 causales y que efectivamente las mujeres puedan libremente decidir su vida sexual, pero no embarazándose y después abortando. Paloma, la vi ahí queriendo responder. Sí, por eso yo decía que este es un tema que precisamente no une a las mujeres en Chile y por tanto creo que limitar ese debate hoy día en una propuesta constitucional es cometer un error porque efectivamente, como dice Pilar, ella tiene su postura que es legítima y yo tengo una postura que es diferente, por tanto efectivamente no hay unidad en este tema. Entonces nosotros propusimos incluso en la mesa de negociación que quedara como el anteproyecto que recoge el derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte, y permite que esta discusión sea en el futuro sin limitantes, que era lo que nosotros queríamos porque entendemos que hay diferencias, que no es un tema de unidad en la mujer chilena, pero sí nos parece importante que quede abierta la discusión y no se cierre y no se imponga una visión por sobre otra. Será el legislador el que cierre o avance en la discusión de este tema. Claro, pero en ese sentido, de todas formas, como que se vuelve de cierta manera a foja cero en esta No, Marco, no te equivoques, no se vuelve a foja cero, se le encarga a la ley. Y cuando tú lo habilitas y lo encargas a la ley, serán las mayorías parlamentarias las que definan cómo se escribe esa ley. Claro, pero ya está aprobado, o sea, es decir, ya está vigente en este momento una normativa de aborto, interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Y se mantiene vigente. ¿Se mantendría vigente aún con la aprobación del derecho a la vida de quien está por nacer? Aunque efectivamente, como ha tenido que explicar la consejera acá, no da certezas, que es lo que a nosotros nos genera conflicto, porque si bien propone algo, pero no nos genera la certeza de que no se va a retroceder en el aborto en 3 causales. Incluso algunos consejeros republicanos dentro del Consejo Constitucional manifestaron su intención de prohibir cualquier tipo de aborto. Es por eso que a nosotros nos preocupa que esta normativa sea un retroceso en ese derecho ya ganado por la mujer chilena. Marco, como Renovación Nacional nosotros estamos al medio, porque efectivamente entre volver a cero, como dice Paloma, pero llegar al aborto libre, por favor, apliquemos sentido común. Hay una gama entre medio. Hoy día, con la norma que se aprobó, no se inhabilita el aborto en 3 causales, pero tampoco avanzamos al aborto libre. Creo que esa es una postura de consenso que nos podría llegar y además crear una constitución habilitante, como se dice, porque es el legislador el que tendrá que zanjarlo. Claramente hay posturas que no se encuentran aquí en este sentido, que también han sido parte del debate democrático dentro del propio Consejo. Ahora avancemos también a otro de los temas que ha sido también bien controvertido y que quizás algo tiene de relación con esto, que es la objeción de conciencia, no solo personal, sino también institucional, Paloma. No, a nosotros eso nos parece gravísimo, porque en el fondo le entrega ciertas objeciones de conciencia a instituciones que efectivamente tienen que responder tanto a derechos humanos, a la legislación, a los distintos programas. Entonces nos parece que efectivamente es un retroceso en materia de objeción de conciencia y quiero ser muy clara con esto. Esta normativa es muy identitaria por parte de un sector y nos parece que efectivamente volvemos a cometer el error de no tener una constitución que sea para todos y todas, que para nosotros eso es fundamental. ¿Por qué no? ¿Cuáles son
¿Cuáles son las líneas rojas que cruza la aprobación de esta normativa? Por ejemplo, en una institución pública o en una institución universitaria te pueden echar por distintos puntos que la institución así decía pertinente, lo cual puede ocurrir a una discriminación a las personas. Pero eso, ya sea por etnia, color, diversidad sexual. ¿Deja el legislador o tiene...? En este caso no lo deja el legislador. Ya. Sí, es una discusión que está cerrada en la normativa, de la norma aprobada. ¿A qué aspectos se puede aplicar en este caso? Se lo pregunto, Pilar. ¿A qué aspectos se puede aplicar en este caso la objeción de conciencia institucional? Mira, yo quiero referirme también a otras normas, porque Paloma habla de que el texto no es unificador. Hoy día aprobamos normas tan importantes como ordenar la migración ilegal en Chile. Claro, vamos a hablar de eso de todas formas. Tenemos ahí es que es importante esas normas positivas, porque si tú te vas solo a los puntos de discordia, se genera una confusión en la ciudadanía. En el proceso en que estamos, que es el Pleno, pasamos las enmiendas, pasamos las comisiones, estamos en el Pleno, después viene la etapa de los expertos, donde podrán nuevamente hacer observaciones que vuelven al Pleno. Por lo tanto, hay enmiendas o unidades de propósito que se toman varias ideas y se genera un solo consenso, o entre varias bancadas, en que si no son aprobadas en el Pleno, es muy difícil que después los expertos puedan mejorarla de alguna forma, porque el reglamento nos obliga, para hacer modificaciones en el Pleno, tener la unanimidad de los presentes. Y como está compuesto este Consejo, donde efectivamente hay 3 bancadas de derecha y 3 bancadas de izquierda, no hay como centros o puntos intermedios. Eso ha sido lo más complejo. Para nosotros en Renovación Nacional ha sido muy importante, por ejemplo, escuchar a quienes no están en este proceso, como Amarillos, Demócratas y otros que fueron parte importante de un rechazo anterior y que hoy día, por razones electorales, no quedaron representados, pero siguen existiendo. Dicho eso, es que hoy día, en las normas que se votaron, sí hubo mucha abstención de parte de la izquierda. Eso quiere decir que no estaban en contra, pero se abstuvieron, y hubo muchas normas que nosotros votamos a favor porque nos parecían que eran criteriosas y buenas las normas que ellos proponían. Entonces, no todo es blanco y negro, hay muchos matices dentro del Consejo que yo creo que es importante que la ciudadanía los tenga en claro. Y aplicando esta misma visión, quiero volver al tema de la objeción porque vamos a hablar de las normas aprobadas durante la jornada también, del resto de las normas aprobadas, pero quiero volver al tema de la objeción de conciencia institucional. ¿A su juicio esa norma también se podría eventualmente mejorar luego en la próxima instancia por parte de los expertos? Así es, nosotros esperamos que se mejore la norma. ¿En qué sentido se podría ir mejorando? Por ejemplo, que quede consagrada la objeción de conciencia, ya que dice la Constitución asegura a todas las personas, y que quede consagrada la objeción de conciencia y pueda ser retirada la parte que dice personal e institucional. Lo hemos conversado mucho, hemos conversado con los expertos y esperamos que esa fase sea cuando vuelvan los expertos. Pero era muy difícil obtener eso, porque la norma completa es bastante mejor que la del anteproyecto, si rechazábamos esta norma y volvíamos al texto del anteproyecto. Es mejor llegar a los expertos con que podría ser conflictivo y que ellos puedan retirarlo. A nosotros nos pareció que era una norma bastante radical y celebramos el hecho de que se reconozca que es una norma que efectivamente no es buena, que es lo que nosotros hemos dicho, y nos parece importante que se puedan corregir estos errores porque sin duda alguna este nivel de desprolijidad y este nivel de desorden lo hemos visto antes en el proceso, sobre todo en las comisiones donde tuvimos votaciones a última hora, unidades de propósitos también muy desordenadas, y nos parece importante que este tipo de errores que reconoce la consejera acá presente también se corrijan. Creemos que eso es fundamental, pero además mencionar que el nivel de radicalización donde se considera, por ejemplo, la objeción de conciencia a nivel constitucional, es una muestra identitaria de un sector. Y nosotros hemos señalado que eso nos ha parecido un error, por supuesto, y un aprendizaje que este Consejo lamentablemente está volviendo a cometer. ¿Y confían en que esto después se pueda enmendar, como lo decía aquí la consejera? La verdad es que nosotros hubiésemos esperado que se hubiese solicitado la unanimidad para corregir esto, pero entiendo que no hay intención de conversar con las izquierdas para poder resolver esto acá. Así que entendemos que va a pasar a la comisión experta y esperamos que, por supuesto, ahí se solucione.
Vamos ahora Marco, a... no, yo quiero, es que permíteme hacer el punto. Adelante. Yo no he reconocido que hay errores, ni desórdenes, Pero ni sí mejor improvisaciones. reconoció que es perfectible, Es perfectible, en una etapa posterior. está así en el proceso desde el inicio. Pero yo no quiero confundir a los televidentes. Aquí no hay errores, no hay improvisaciones, ni hay cosas de última hora. Las enmiendas siempre en el reglamento se pueden presentar hasta el momento antes de votar. Y todo el proceso ha sido ordenado conforme a reglamento y con absoluta transparencia. ¿Por qué no quiero confundir? Porque este proceso, a diferencia del anterior que se vivió en la anterior convención constituyente, donde había mucho show, mucho discurso, muchas peleas por salir en la prensa, nosotros hemos tenido un proceso bastante serio, con debate de altura de mira, con debate de ideas, sin cancelación, donde todos han podido hablar, donde se ha escuchado a la ciudadanía, y esto ha sido un proceso ordenado y serio. No quiero que quede la sensación, aquí no hay errores ni improvisación, lo que hay es un procedimiento que tiene distintas etapas, y ¿por qué no? Y lo hemos dicho desde el inicio, el texto puede ser perfectible en la etapa de los expertos, como también después en la comisión mixta y finalmente de vuelta al pleno del Consejo. ¿Coincide con esta visión? Yo diría que la intención es moderar el texto porque la verdad es que para nosotros ha sido un texto bastante radical desde un sector más conservador de la sociedad y nosotros creemos que es importante moderar. Y yo creo que a eso se refiere Pilar, más que perfectible, es importante moderar el texto que está hasta ahora avanzando a un punto de radicalización por parte del Partido Republicano. Ahora, Yo siendo- no necesito interpretaciones de mis palabras. Lo que yo digo es lo que yo digo, no lo que ella cree que yo digo. Claro, ahora vamos ordenando un poco el debate. Vamos con Paloma Zúñiga. ¿Cuál es, a su juicio, desde su posición de minoría dentro del Consejo, cómo ha sido el trabajo para intentar llegar, o para llegar más bien a esta etapa donde hoy, por ejemplo, tenemos ya votaciones en el Pleno del Consejo con ya todas las enmiendas presentadas en la etapa de las comisiones y que hoy usted menciona que es una propuesta quizás identitaria, un poco más extrema, que debería ser moderada? ¿Cómo ha sido el trabajo de del oficialismo, siendo minoría dentro del Consejo para intentar llegar a acuerdos? La verdad es que ha sido bastante difícil. Nosotros desde las comisiones intentamos de cierta forma hacer puentes con Chile Vamos y Partido Republicano para poder llegar a encontrar puntos en común. Fuimos bastante claros con la defensa del anteproyecto, ya que el anteproyecto es precisamente un acuerdo entre derechas e izquierdas y eso nos parecía positivo, ya que creemos que Chile necesita más acuerdos que disensos. Y en ese sentido hemos hecho el trabajo de conversar uno a uno, de tratar de generar vínculos para generar la confianza y poder llegar a estos acuerdos. Lamentablemente nosotros cuando empezamos a ver la votación en las comisiones y vimos ciertas enmiendas que nos parecían peligrosas, como privatizar espacios públicos, privatizar hidrocarburos, entre otras enmiendas, pusimos la alerta y hicimos una propuesta, ¿cierto?, de bajar las enmiendas para que pudiéramos tener una conversación más transparente, más honesta, más igualitaria y que nos permitiera sin dogmas poder construir en común. Lamentablemente esta propuesta no fue aceptada. Nosotros entendemos que es difícil administrar el poder. Hoy día son las derechas quienes tienen el poder adentro del Consejo Constitucional, pero hubiésemos esperado llegar al Pleno ya con acuerdos. Y de hecho yo en el Pleno lo dije, hemos fracasado en ese sentido, ya que no logramos llegar al Pleno con al menos algún acuerdo transversal. Algún acuerdo que uniera tanto a la izquierda como a la derecha para tener una propuesta que sea viable para ambos sectores. Pilar, ahora su visión siendo desde una posición mayoritaria dentro del Consejo, entendiendo que la derecha en general tiene la posición mayoritaria o el sartén con el mango, si se pudiera decir en buen chileno. ¿Cómo ha sido este trabajo para llegar a esta instancia que los tiene votando en el Pleno del Consejo las distintas enmiendas presentadas? En un proceso que también vivió varios momentos de tensión que fueron bien emblemáticos. Por ejemplo, cuando desde el oficialismo se llamó a la oposición a bajar todas las enmiendas, algo que finalmente no prosperó. Se generó ahí una instancia, lo que se llamó la última mesa, que tampoco llegó a acuerdos, pero de todas formas el proceso siguió su curso natural. Desde su posición, siendo una consejera de los bloques que son mayoritarios dentro del Consejo, ¿cómo ha sido el trabajo hasta el momento para llegar a esta instancia? Mira, Marco, alguien dijo por ahí una frase, en la democracia se debate con las ideas y se gana en las urnas. Si nosotros tenemos una mayoría en el Pleno del Consejo, es porque así nos mandató la ciudadanía que votó mayoritariamente por ciertas ideas y ciertos consejeros el 7 de mayo, seamos claros. Entonces, estar ahí también tiene una obligación. En segundo lugar, hemos desde el día 1, como bancada de Renovación Nacional, yo también represento, en nuestra bancada está representado Evópoli, pero hoy día hablo por Renovación Nacional,
y también somos delegados de las bancadas, hemos instalado todas las instancias de discusión y conversación. Pospusimos las votaciones antes de llegar a las comisiones 3 o 4 veces, 4 para ser exactos. Constituimos mesas pequeñas de negociación. Estuvimos un día hasta las 3 de la mañana, y tú lo señalabas, Marco, cuando se nos pide que retiremos todas las enmiendas y cuando se consagre el texto de los expertos como la supremacía de texto de acuerdo. Pero yo les tengo que decir algo, quien le da legitimación democrática, soberana, que es el pueblo el que tiene la soberanía en los votos, somos los consejeros electos. Yo no podría mirar de frente a mi electorado de la región de Aysén y en general del país, habiendo estado 3 meses solo para aprobar el texto de los expertos, que es una buena base de partida, pero es perfectible y tiene muchos espacios que había que rellenar. Por otro lado, hablando hacia las minorías también tienen que ser respetuosas de las mayorías y viceversa. Aquí ha habido poco espacio de parte de la izquierda en querer ceder sus posturas. Entonces es bien complejo. Nosotros hemos cedido muchas cosas, cedimos los espacios, creamos las mesas, avanzamos. De hecho, hay normas que no estaban ni siquiera presentes en el anteproyecto de los expertos, como materia de cuidados u otros de discapacidad, y que están incorporados, pero tampoco se reconoce, porque lamentablemente por el solo hecho de ir del sector que tiene la mayoría, yo siento que la izquierda en este sentido se ha victimizado, tratando de presentarle a la ciudadanía que se pasa a la aplanadora. Yo lo único que digo, la aplanadora no se pasa en el Consejo. Me carga el término, pero si hay alguien que pasó alguna aplanadora, fue la ciudadanía el día 7 de mayo, cuando votó mayoritariamente por un sector de la ciudadanía. Entonces, no perdamos de vista que ser mayoría, todas las mayorías son circunstanciales, pero ser mayoría hoy día en el Pleno del Consejo es porque la ciudadanía así lo determinó. Casi 12 millones de chilenos que se levantaron a votar. ¿Cómo podríamos entonces no mejorar el texto de los expertos si para eso nos mandataron? Para poner más seguridad, para poner más certezas y para darle garantía a todos los chilenos y chilenas que nos vamos a hacer cargo de sus demandas. Ahora, ya, se nos fue lamentablemente el tiempo, hay mucho tema para conversar, pero en 15 segundos, y aquí les pido ser estrictos con el tiempo, porque se nos fue el tiempo y me van a retar ahí. Hablemos de lo que se nos viene ahora con estas semanas que se nos vienen de votaciones en el Pleno. ¿Cómo se vislumbra el trabajo, las votaciones, quizás llegar a acuerdos, no llegar a tantos acuerdos? En pocas palabras, Paloma, ¿qué se viene para las próximas semanas de votaciones en el Pleno? Bueno, ya mañana comenzamos a votar el capítulo de derechos sociales y efectivamente nosotros creemos que es importante estar abiertos siempre a la posibilidad de llegar a acuerdos, pero nos parece que muchas de las normas que llegan mañana al proceso constitucional son precisamente normas populistas más que normas que vengan a solucionar las demandas de los chilenos y chilenas que fuertemente se han hecho presentes en la ciudadanía, el malestar social por un sistema que funciona mal, como por ejemplo AFP o ISAPRE, sigue presente, y este Consejo, en vez de solucionar el problema, viene a traer propuestas populistas que efectivamente no solucionan el problema en lo absoluto. ¿Es posible llegar a diciembre con una propuesta que les acomode, que les genere conformidad? Yo creo que no hay que perder la esperanza, pero por ahora nosotros no vemos apertura por parte de las derechas a ceder, no vemos humildad y no vemos capacidad de diálogo en quienes lideran el proceso, que en este caso son las derechas. Pilar. Lo Mira, mismo, 15 segundos. Yo estoy muy contenta. Si se llega o no con un texto que le genere conformidad. Yo estoy muy contenta con lo que se ha aprobado. Hoy día la Defensoría de Víctimas es un gran anhelo de la ciudadanía. Fue votada favorablemente hoy día. La migración ordenada, por Dios que es necesaria, y la expulsión de aquellos migrantes que ingresen ilegalmente al país, conforme a los tratados internacionales. Aquí no se está pasando a llevar ninguna norma internacional, pero queremos ordenar. También, por otro lado, el derecho a vivir en un ambiente seguro y que el Estado nos proteja de la delincuencia y del narcotráfico y del terrorismo. Por Dios que son normas importantes para la ciudadanía. Y mañana que empezamos a votar dentro de los derechos y libertades, vamos a votar la libertad, por ejemplo, de elegir el sistema de salud, de elegir en materia de educación
el proyecto educativo para los hijos y el establecimiento educacional, el derecho preferente de los padres de elegir la educación de sus hijos, la libertad de elegir en materia de previsión social y que la propiedad de los fondos de pensiones. Pero tenemos otros derechos que son absolutamente nuevos: derecho a la vivienda, derecho al agua. O sea, hay 5 derechos que son los llamados derechos sociales que hoy día están consagrados en la Constitución con una acción de protección. Y por último, decir que el 80% del texto de los expertos se mantiene en su estructura esencial y solo un 20% ha sido objeto de enmiendas que tienen cierta profundidad, para que no nos quedemos con la sensación de que aquí se desmanteló un texto para ponerle cualquier cosa, sino que lo que se hizo fue mejorarlo de cara a la ciudadanía. Como yo te decía, con normas que me parecen que no entregan solución, entregan libertades, pero no así a las mujeres. Para ser más justos, se nos fue el tiempo lamentablemente, insisto, hay mucho tema para continuar. Hay que informarse respecto al proceso constituyente todos los días, hay votaciones, hay plenos, ya llegamos Hay una a esta página instancia web final, o casi final ya, donde se comienza ya a delinear, a vislumbrar cómo va a ser finalmente el texto que vamos a votar en diciembre. Paloma Zúñiga, consejera constitucional de Revolución Democrática; Pilar Cuevas, consejera constitucional de Renovación Nacional, gracias por habernos acompañado esta noche en Vía Pública. Que estén muy bien. Muchas gracias, Marco.